Hola, bienvenidos Iglesia, buenos días en esta mañana de domingo tan preciosa que Dios nos ha dado, en este día del Señor, donde nos alegramos de poder compartir la palabra de Dios, unidos, cada uno en nuestras casas, pero bendecidos con el Señor, haciendo una iglesia en cada casa. Muy bien, hoy quiero hablarte acerca de propósito. Dios me hablaba para hablarte acerca de la palabra propósito y de el propósito para nuestras vidas. La gente se pregunta, el mundo se pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es mi propósito? A nivel médico-científico está descubierto, y los médicos así lo afirman, que tener un propósito definido en la vida pues previene ataques y demencias, también previene el derrame cerebral. Además, las personas que tienen un propósito duermen mucho mejor y además evita la depresión. Estaba estudiando y dicen los japoneses, concretamente dicen que la población más longeva de la Tierra son los japoneses, entre ellos los principales, la ciudad de Okinawa. Entonces muchos investigadores van allí a ver qué tienen estos japoneses para tener tanta durabilidad de vida y además vivir bien, no solamente mucho tiempo, sino además bien. Ellos son los que tienen el récord de gente longeva en el mundo. Después estamos los siguientes, los habitantes del Mediterráneo. Qué bueno, oye, que también tengamos muy buen porcentaje de un alto nivel de vida, pero los japoneses ganan por goleada. O sea, solamente en Okinawa hay 400 ancianos, ahora mismo de 100 años. Es impresionante el nivel de ancianidad que hay y además lo bien que viven. Entonces ellos le llaman a esto, le llaman encontrar el Ikigai. Ikigai. Y el Ikigai es encontrar el propósito para el cual fuiste creado. Ellos creen en esto, entonces ellos aseguran que quienes lo encuentran, cuando alguien encuentra su Ikigai, viven muchos más años y además muy felices. Y allí tienes a ancianos, podéis verlo en internet y buscar, de que esta gente que es la más longeva, los investigadores se van allí para ver la forma de vida. Y bueno, ven la alimentación, que es importantísima, la alimentación que ellos tienen a base de soja, de pescado y de tofu. Pero sobre todo, ellos todos encuentran su Ikigai y entonces tienen un propósito. Ahora bien, siempre lo hemos visto y mi padre siempre lo decía. Mi padre decía, oye, que esto no puede ser porque es que los malos no se mueren nunca. Dice que él siempre me decía, mala hierba nunca muere. Y yo, pues ahí llegado a la conclusión esa, claro, todos los malos tienen un propósito y ese propósito les ayuda en la vida. Y tú ves que hay gente que es mala, que es imposible quitarla de en medio de la tierra, pero que Dios quiera que se conviertan. Esto me recuerda un chiste muy malo que te voy a contar, que dice que un hombre en un entierro pues le dieron la palabra para ir a hablar y él cuando subía allí arriba dijo, bueno, señores y señoras, gracias a Dios, dice, mi suegra ha partido ya, ha muerto, dice, entonces mi suegra y yo hemos pasado a una mejor vida. Así que aquí estamos viendo como alguien está diciendo, madre mía, esta mujer no se muere. Dios bendiga a todas las suegras. Pero valga esto como referente de que el propósito te anima, el propósito te da dirección y está comprobado científicamente que el propósito de Dios en una vida pues te da trayectoria, te da proyección. Y si vemos que a nivel científico, a nivel ya comprobado, pues el propósito es bueno, yo digo, tengo que hablar del propósito. Entonces quería en este tiempo tener una palabra acerca del propósito, pero el propósito bien enfocado. El propósito de Dios. El propósito que habla la palabra del Señor. La palabra propósito significa, pro es poner delante. Entonces lo que está diciendo es que te está dando una proyección hacia adelante, el plan de Dios para tu vida. Y este propósito va a ser un propósito que te va a bendecir, te va a asegurar, te va a proteger y te va a dar confianza en este tiempo. Acompáñame a la palabra porque quiero que leamos a alguien que tenía propósito con Dios. Hechos 27, vamos a leer Hechos 27, 18 al 25 y Hechos 28 del 1 al 5. Dice así la palabra,
a partir del 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, a quitar cosas del barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, los instrumentos para poder manejar aquella nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Después pasamos a capítulo 28, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pereció. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que el apóstol Pablo, como se suele decir, iba de Guatemala a Guatelpeor, y estaba sirviendo a Dios, estaba buscando al Señor. Y esta historia acerca de la serpiente que le muerde y que él no murió, nos recuerda, ¿verdad?, la palabra del Señor Jesús, que dice que si tomaren cosa mortífera no dañarán, no les dañará. Y esto me recuerda a una historia que hace tiempo salió en las noticias, y acerca de una secta religiosa, creo que era en Estados Unidos, donde ellos, en base a esta palabra, la palabra de que si tomasen cosa mortífera no les dañará, el apóstol Pablo le mordió una serpiente y nada le pasó. Entonces, esta secta, con su líder, decidieron hacer un servicio, una reunión donde con serpientes en sus cuellos danzaban y bailaban al compás de la música con aquellas serpientes, porque ellos estaban diciendo: bueno, como somos creyentes, pues no nos va a pasar nada, y las serpientes pues nos van a morder a lo mejor, pero ninguno de nosotros va a morir, ninguno va a fallecer, ni herido, ni nada, porque somos especiales, y entonces creemos esto. La consecuencia fue que todos al hospital, mordidos por las serpientes, muchos de ellos murieron, y desgraciadamente el líder de esta reunión, el que pastoreaba esta reunión, murió a causa de las heridas de las serpientes que él tenía allí colgando. Entonces, esta anécdota, es una historia que ocurrió hace un tiempo, nos sirve para plantearnos acerca del propósito, acerca de propósitos buenos y malos. El propósito de esta gente, de esa secta, estaba justificado, había una justificación, decían: bueno, es algo bueno, es algo que está en la Biblia, es algo que no es malo. ¿Por qué? Oye, yo creo esto. Pero la intención era mala, la justificación era adecuada, pero la intención era mala. ¿Por qué? Porque la intención era exaltarse a ellos mismos, la intención era, al final y al cabo, probar a Dios. Dice la palabra del Señor: no probaremos al Señor nuestro Dios. Esa fue la tentación, una de las tentaciones que el diablo le dijo a Jesús: lánzate y vendrán los ángeles a por ti. Y de hecho habría sido así, por supuestísimo. La palabra de Dios nos enseña de que nuestro pie no resbalará, mandará ángeles el Señor. Pero el Señor le responde acertadamente y adecuadamente, y le cierra la boca al enemigo con la palabra, diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, puede que hayan justificaciones, pero las intenciones no son las adecuadas. Te he puesto este ejemplo para que entiendas que muchas veces queremos que Dios bendiga nuestros planes, muchas veces queremos que nos vaya bien las ideas que hemos tenido,
los caminos que tomamos, las direcciones que en nuestro pensamiento hemos tomado y que creemos que Dios va a estar bendiciendo todos los planes que hagamos y que todo nos va a ir bien porque Dios está con nosotros. Y amén, Dios está contigo, por supuesto. Pero una cosa es que Dios esté contigo y otra cosa es que estés en el propósito adecuado donde Dios te va a salvar y salvaguardar de todo lo que pueda acontecer. Hay veces que nos metemos en broncas, hay veces que estamos en frustraciones, en decepciones, al final acabamos con heridas, al final acabamos decepcionados y al final muchos acaban preguntándose, ¿dónde está Dios? Muchos acaban diciendo, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto? Muchos al final dicen, me desesperé, estoy frustrado porque yo pensaba que Dios me iba a ayudar en esto, me iba a bendecir en esto, pero Dios no está interesado en cumplir nuestros planes, sino sus planes. Lo importante es que se cumplan los planes de Dios, lo importante es que se cumpla el propósito de Dios y Dios está trabajando en eso. Dios está trabajando en su propósito, en su plan, y Él tiene planes y ningún hombre va a poder, ni el diablo, ni este mundo, ni la sociedad, va a poder impedir sus planes. Yo estoy viendo en estos días a muchos creyentes que están, por ejemplo, orando, reprendiendo, haciendo cadenas de ayuno y de oración, echándole las culpas al diablo acerca de, por ejemplo, el virus que se está viviendo. Y por supuesto yo no voy a decir que Dios ha enviado este virus. De la misma manera que no creo que Dios haya enviado directamente en las plagas, sino que al final hay unos medios naturales por los cuales se cumplen sus designios. Vemos cómo tenía que ser un pueblo, el pueblo de Dios tenía que ser engañado en un momento y Dios no puede engañar a ese pueblo, pero dice que un espíritu de mentira se presentó, dice, yo iré y seré palabra de mentira y haré que el pueblo sea engañado. Pero Dios no hace esa obra porque de Dios no puede salir nada malo. Él no puede mentir, Él no puede hacer nada, pero sí que es verdad que hay medios naturales por los cuales al final ocurren sus propósitos. Entonces, hay propósitos eternos y hay propósitos que esos propósitos eternos están escritos, están en la palabra de Dios y leemos Apocalipsis y cuando comenzamos, por ejemplo, con los sellos, el sexto sello es un terremoto. Está claro que Dios no es el que está haciendo ese terremoto en ese momento, pero lo está permitiendo. Dios no es el que enfermó a Job, ni le quitó todos los bienes y mató a toda su familia, pero fue, si leemos Job, el que permitió que el enemigo pudiese afectar a toda su familia, a toda su carne, que era toda llaga. Entonces vemos que es Dios el que permite. ¿Por qué? Porque según su propósito eterno. Entonces tenemos que entrar dentro de los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos está escrito que van a haber terremotos, van a haber hambre, van a haber de todo. Entonces, el ponerse a orar en contra de eso está bien porque, oye, la oración siempre es buena. Pero quiero enfocarte en los propósitos buenos de Dios. Entonces, puede que estés orando y ayunando y sería como si Moisés y Aarón y su hermana María estuviesen, después de decir, bueno, el agua se va a convertir en sangre, van a haber ranas, es como si se pusiesen a orar para coger y decir que el agua no sea sangre, que no sean ranas, que los primogénitos no mueran. Es como si se contradijesen a sí mismos con la palabra que Dios les había dado. Así que este es un ejemplo, pero tenemos otros ejemplos a los que quería llevarte acerca de una vida personal, donde creemos que todos nuestros planes van a ser bendecidos, aprobados por Dios. Y no es así. Dios va a bendecir y va a aprobar sus planes. Tú puedes decir, y siempre se ha dicho, es que Dios va a cumplir el propósito, mis propósitos van a ser cumplidos por Dios. Pero sin embargo la palabra de Dios no nos enseña eso. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8 es un versículo muy repetido, el cual dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. Si te paras a leer bien, está diciendo su propósito en mí. No mi propósito, sino su propósito. Dios tiene sus propósitos para nosotros y esos son los propósitos que va a cumplir. No toda idea y sueño y visión que tú quieras tener. Porque Dios va a cumplir su propósito. Dice este mismo salmo, en este mismo versículo. Dice, no desamparas la obra de tus manos. Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Dios no va a desamparar su obra, pero sí que va a desamparar, no va a estar
amparando obras que no están en sus propósitos. Por eso esta predicación es para que entiendas y puedas comprender que Dios va a estar bendiciendo y va a estar levantando sus propósitos. Por eso es necesario en esta lección, en esta palabra que te estoy diciendo, que nos tenemos que alinear con el propósito de Dios. Y así vamos a obtener bendición y éxito en todo plan. Quiero que tengas una vida exitosa, quiero que tengas una vida no de frustraciones, sino de éxitos y de victorias. Pero la victoria se encuentra en los planes de Jesucristo. La palabra de Dios dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, Proverbios 19, 21. Muchos planes, muchos proyectos hay en el corazón del hombre. Dice, más el consejo del Señor será el que prevalecerá, permanecerá, se proyectará, se realizará. Su propósito se llevará a cabo. Dios cumplirá su propósito. Hay veces que nuestros planes chocan con los planes de Dios. Leemos en Efesios 1:11. Dice, en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia. Y habiendo sido predestinados, y mira, qué importante, ¿conforme a qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según que el designio de su voluntad. Estoy dándote muchas referencias bíblicas porque yo sé que esto choca porque, oye, yo entendí que pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y eso es bíblico, y lo dice el Señor, que pedid todo lo que queréis y os será hecho, en el nombre de Jesús será hecho. Pero luego si leemos y seguimos leyendo la palabra de Dios, también nos dice que pedís y no recibís. ¿Por qué? Dice, porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites y deseos. Entonces, vemos como que dices, oye, que la palabra se contradice, no se contradice, se complementa. La palabra que te está diciendo dice, se va a cumplir todos tus deseos, se van a cumplir todos tus proyectos, pero los que andan conforme a mi propósito ya eterno establecido. Yo tengo ya un camino establecido, dice el Señor. Yo le puse un comienzo, dice Isaías, que Dios le puso comienzo a la historia, Él le puso un comienzo, y esa historia que Dios ha hecho es inalterable. Nada ni nadie puede alterar la historia divina. Dios va a cumplir su propósito. Entonces, Dios va a cumplir todas las peticiones de tu corazón, por supuesto, las que estén alineadas con su voluntad y no sean en tus deleites y tus deseos. Por eso no se recibe, dice el apóstol. Dice, pedid, pero pedid mal, porque no estáis pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Para eso entonces necesito conocer la voluntad del Señor. Por eso insisto muchas veces en que tenemos que estudiar y leer nuestra Biblia. Hay que leer la palabra, porque cuando leemos la palabra somos alineados a la perfecta voluntad, sabiendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a conseguir, va a ser cierto. Ahí va a venir una fe tremenda, una fe basada en la palabra, una fe basada en la verdad, donde cuando vamos a estar pidiendo sabemos que vamos a recibir. Hebreos capítulo 11, la fe es eso, que sabes que no lo tienes pero lo vas a recibir, y sabes que lo vas a recibir porque estás conforme al consejo del Señor. Dios no va a bendecir nada que vaya en contra de sus planes. Y a veces que nuestros planes, aunque son preciosos y muy buenos, a veces chocan, y aunque parezcan que sean en la voluntad de Dios, a veces chocan con la voluntad del Señor. Te podría poner un ejemplo, quería ponerte el ejemplo, por ejemplo, de Juan. Quería ponerte la historia de un sacerdote en Lucas capítulo 1. Puedes leer esa historia. Ahí hay un sacerdote, alguien que está ministrando al Señor, que está sirviendo al Señor, no puede tener hijos con su mujer Elizabeth, pero al final del tiempo, al final de sus días, Dios los bendice y les da la gracia y la bendición de poder, al final, esa esterilidad, vencerla y tener un hijo. Y ahí tienes a ese sacerdote que, para ser sacerdote, atentos, tenía que ser levita, si era sacerdote era de la tribu de Leví. Por lo tanto, al tener a ese hijo le correspondía, según la ley hebrea, la ley judía, la ley de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Este Zacarías tiene un hijo que se llama Juan, y entonces Juan era levita. Pero este sacerdote, Zacarías, él en su anhelo, yo creo que el anhelo de él y de su mujer, lo más seguro es que diría, cuando sea mayor mi hijo, pues va a ser pastor. Igual que yo soy pastor, mis hijos también van a ser pastores. O, no sé, a lo mejor tú has querido que tus hijos sigan la misma carrera, la misma trayectoria que tú. Que sean como nosotros, es nuestro deseo.
Esto puedes llevarlo a cualquier otro plan que tú tengas, un plan a lo mejor de Dios, como aquella persona que entendió que tenía que ser pastor y dice que lo entendió y se puso de pastor, y cuando se puso de pastor, porque él entendió en una visión de que tenía que ser pastor, pero fue el peor pastor de toda la historia. Las ovejas que habían fieles hasta esas se fueron, no quedó ni una oveja allí, no quedaba nadie, no entraba nadie por allí, hasta su mujer se quería ir de la iglesia, era el peor pastor de la historia. Entonces cuando él dijo, estaba frustrado, y entonces dijo, Señor, tú me enseñaste que yo tenía que ser pastor, ¿por qué no estoy como pastor ahora mismo? ¿Por qué estoy como pastor y está sucediendo esto que está sucediendo? ¿Por qué no soy un buen pastor? Entonces dijo el Señor, dice, te voy a explicar la visión porque Dios le mostró. Dijo, ¿cuál es la visión que tú tuviste? Yo vi los cielos abiertos y entonces yo cuando estaba allí arando la tierra, estaba trabajando, era agricultor, y yo te estaba allí diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo estaba allí arando la tierra, ya arando el campo. Y cuando yo te pregunté, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En el cielo, con las nubes, se formaron las palabras S y P. Y yo entendí, sé pastor. Y el Señor le respondió en ese momento para darle claridad sobre su visión. Y dije, no te dije, sé pastor, te dije, siembra patatas. Así que como este pastor puede que estemos equivocados en la voluntad de Dios, y como Zacarías a lo mejor ilusionados con un plan de Dios, pero vemos que el hijo de Zacarías, Juan, no fue levita, sino que al tiempo cuando se hizo mayor, papá, mamá, me voy. ¿A dónde vas, hijo? Me voy. Tú no te puedes ir, tú tienes que ser mi sucesor. Yo algún día ya no seré sacerdote, tú tienes que entrar ahí en el templo y tienes que ejercer tu ministerio sacerdotal, que tú vienes de mi familia, eres de mi tribu, entonces tienes que ser sacerdote. No, yo me voy. ¿A dónde vas? Al desierto me voy. ¿Cómo que al desierto? ¿Por qué vas al desierto? Tendrías que venir a ministrar al templo. No, me voy al desierto porque yo soy profeta. Pero tú eres levita, tú tienes que ser sacerdote, no profeta. Entonces, fue necesario que Dios le cambiase el propósito. Estaba designado para ser un sucesor, por supuesto, era un levita. Pero Dios tiene planes mayores, Dios tiene planes más grandes. Muchos pensamientos hay en nuestro corazón, pero al final el consejo de Dios prevalecerá. Por esto, porque el propósito para Juan era diferente del que Zacarías y Elizabeth habían pronosticado. El propósito para ese agricultor era diferente del que él tenía a lo mejor en su deseo, y tenía que sembrar lo que Dios le estaba diciendo que sembrase. Pero ese propósito que te va a bendecir, te va a dar seguridad y te va a proteger en medio de la hecatombe. ¿Por qué te va a proteger? ¿Por qué te digo que el propósito de Dios es el adecuado, el que te va a proteger? Porque mira este Juan el Bautista, designado por familia para ser sacerdote, pero él dice, mi propósito en Dios no es ese no es mi propósito. Es un propósito bueno el que me propones, Padre, pero no es el propósito de Dios para mí. El propósito de Dios es que yo sea profeta, que me vaya al desierto. ¿Y por qué tenía que ir al desierto? Para anunciar, porque dice la palabra para desierto en sus originales es el sitio donde tú vas a oír. Por eso Jesús fue al desierto también. Por eso necesitamos ir a nuestros desiertos. Por eso Dios permite a veces desiertos en nuestra vida, para que podamos oír el propósito que nos defiende, nos designa, nos pone en un lugar, nos expone, que es una de las apreciaciones para la palabra propósito, exponer en un lugar para que se vea. Te va a exponer, el propósito de Dios te va a exponer en el mejor lugar. El propósito de Dios es el propósito adecuado para nuestra vida. Y ese propósito que nos preserva y nos cuida. ¿Por qué dice la palabra que Herodes, no queriendo perder el reino, no queriendo perder la corona, en cuanto se entera de que el rey de los judíos va a llegar, mata a todos los niños menores de 2 años? Entre ellos estaba Jesús, y sabemos muy bien que los padres de Jesús escuchan y entonces saben por ese ángel que les avisa que pueden salir, que salgan para que no sean muertos, no maten a su niño Jesús. Pero lo importante de aquí es que Juan se llevaba 6 meses
con Jesucristo, con el Señor Jesús. Eran primos, se llevaban 6 meses. ¿Por qué Juan no murió? Porque había propósito para Juan. Había un propósito de ser aquel que clama en el desierto, aquel que hace un camino que presentaba el desierto, presentaba el camino para que Jesucristo pudiese venir por ese camino. Tenía un propósito, y el propósito, en medio de los Herodes que querían matar a todos esos niños, le dio confianza, le dio perseverancia, lo salvó y le dio una proyección. Y hasta que Juan no cumplió su propósito, Herodes no pudo hacer nada con él. Su cabeza no pudo ser cortada hasta que él no acabó con el propósito de Dios. Hay otro Juan, Juan el apóstol, que fue llevado a la isla de Patmos, aquella isla de esclavitud, aquella isla donde estaba llena de asesinos, de gente feroz, y tampoco pudieron con él. Dice la historia eclesiástica, eso no habéis encontrado en la Biblia, pero dice la historia eclesiástica que cuando lo cogieron los alguaciles, cuando lo llevaron ante los representantes romanos, ante la guardia romana, y allí el tribuno, el que estuviese allí, le estaba diciendo, bueno, deja de predicar, deja de anunciar de Cristo. Él se negó y entonces lo metieron, dice la historia, en una olla de aceite hirviendo. Esto es la historia eclesiástica que se cuenta. No la vas a encontrar en la Biblia, pero podemos tomarla como referente. Es una historia muy buena y que si es cierta, si es bueno. Aquí estamos viendo cómo todo el imperio romano, todos los sacerdotes y fariseos judíos estaban en contra de este Juan. Pero Dios había determinado una palabra, de que él quedaría hasta el último tiempo de su vida. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el apóstol Juan tenía que ir a esa isla y tenía que recibir una revelación de parte del Señor. Es decir, que su propósito era escribir el Apocalipsis. Y hasta que su propósito no se cumpliese, no había aceite hirviendo, no había judíos, no había romanos, no había peste, no había asesino, no había isla que pueda con los hijos que tienen un propósito. El propósito que Dios ha determinado. Me gusta la historia de una mujer, de una chica jovencita, una chica llamada Esther, que llegó a ser reina. Esther, en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, va a ser asesinado, aniquilado totalmente. Pero hay un hombre llamado Mardoqueo que le dice a esta Esther, le dice, tú tienes que ir y hablar con el rey. Y tú tienes que hacer intercesión por tu pueblo. Tú eres judía como nosotros y tienes que hacer intercesión por nosotros. Tienes que ir y hablar con él. Pero Esther dice, ya sabes que no se puede pedir, no se puede hablar con el rey, porque el rey, si no tienes audiencia, tú te presentas delante de él, eso es para ser cadena de muerte, eso es sentencia totalmente de muerte. Nadie podía presentarse delante del rey sin ser antes llamado. Entonces, si no eres llamado, me van a matar, decía Esther. Entonces, Mardoqueo le dice una palabra importantísima a esta mujer. Dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? ¿Quién sabe, Esther, si tú naciste solamente que para esta hora, solamente que para este momento donde tienes que con valentía levantarte y ir y presentarte y no temer la ira del rey, no temer que te pueda matar y poder entrar y decir que no maten al pueblo judío? Y gracias a esa reina valiente Esther, ella podía haber sido muerta en ese momento, pero no fue muerta. ¿Por qué? Porque había propósito. Había un propósito de salvar a millones y millones de judíos, a millones y millones de hebreos, a millones y millones de niños. Y entre todos de esos niños, al final, en esa descendencia, siglos después, años después, nació un niño judío que se llamaba Jesús. Para esa hora nació Esther. Para esa hora, para poder salvaguardar a esa genealogía de la cual vino Jesús, de la cual ese Jesús nos salvó a millones y millones, por una hora, por esa hora, por ese momento. Entonces quiere decir que el propósito de Dios es el que nos cuida, el que nos preserva, el que te da vida, el que te va a proveer de todo. Mira, algo que yo entendí hace tiempo, Éxodo 23-25. Es una palabra que Dios le está diciendo a Moisés y
piensa que Moisés, hasta que no se cumplió el propósito de liberación, nadie lo pudo quitar de la faz de la tierra. Ni el faraón, ni los carros, ni los egipcios, ni el desierto, ni el pueblo, ni la gente en contra, pudo contra Moisés. Pero es más, dice que hasta los 120 años tuvo vigor en todo su cuerpo. Hasta los 120 años tenía la fuerza como la de un joven, con 120 años. Éxodo 23, 25. Porque hay una palabra ahí que dice, y serviréis al Señor, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Servir al Señor, tener el propósito de Dios, y Dios nos va a proveer de todo. Dios es el proveedor. El Señor es el buen pastor. Cuando el Señor es el buen pastor, Él bendice el pan y el agua. No va a faltar pan y agua. No le faltó ni pan ni agua en todo ese peregrinaje por el desierto. En toda esa caminata, la roca que es Cristo les seguía por todo el desierto. El agua no le faltó y el pan, el maná tampoco le faltó. Ni pan ni agua, no le faltó provisión. Porque el propósito te da provisión. El propósito de Dios te dio provisión. Y dice, y Dios quitará toda enfermedad. Le dio provisión y sanidad. Impresionante, porque dice la palabra del Señor acerca de los propósitos. Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Este versículo es bien conocido. Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Los pensamientos del Señor no siempre están alineados con los nuestros. Por eso tenemos que alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Nuestros caminos, dice la palabra, que no son sus caminos muchas veces. Dice la palabra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Como son más altos mis caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos y que vuestros caminos. Sus pensamientos y sus planes, sus propósitos son mayores para nosotros. Son más grandes los propósitos. Tú puede que tengas planes, hayas tenido planes y hayan sido frustrados. Puede que hayas tenido ideas y puede que ahora mismo te encuentres sin una dirección. Y puede que hayan pasado muchas derrotas. Pero está diciéndote el Señor que sus planes son mayores que esos que tú tienes. Que todas esas ideas que tú y yo hemos tenido, esos planes y esos propósitos, eran buenos, muy bien, y puede que fuesen justificados como aquellos que se pusieron a bailar con la serpiente, puede que tuviesen una justificación y ahora te encuentres que no le encuentras sentido, pero Dios te está diciendo esto en este día. Mis planes aún son mayores, son mejores. Tú has tenido planes y tú crees que esos planes son buenos y tú has dicho, bueno, tengo que dejar mis planes. Sí, porque mis planes son mejores, son mayores. Es decir, que tus planes puede que fuesen buenos, pero es que el plan de Dios aún es mejor. Esos planes son de beneficio para ti, son más buenos para ti. Tú veías un sacerdote, pero Dios estaba viendo un profeta que anunciaba a Jesús. Tú estabas viendo a una reina de un reino temporal, pero Dios estaba viendo una reina salvadora de reyes eternos. Tú puede que vieses a un exitoso judío en medio de su pueblo, pero Dios estaba viendo al mayor escritor del Nuevo Testamento, al apóstol Pablo. Tú puedes que estuvieses viendo a un Mesías crucificado en la cruz del Calvario, estando ensangrentado, y como aquel centurión estarías diciendo, bueno, está ensangrentado, vaya un plan, vaya un propósito, ese es un plan de Dios, eso es un propósito de Dios. Pero cuando este centurión se queda mirando y se queda viendo a Jesucristo y está viendo el exterior, está viendo cómo los clavos y la corona le están haciendo sangrar, a la vista de todo el mundo es una vergüenza y es una agonía. Pero el centurión dice algo importantísimo, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente Roma, el mundo, todos los hebreos pudieron ver que Cristo es el vencedor, aun viendo que el propósito aparentemente que se estaba exponiendo en ese lugar era un propósito de muerte, pero interiormente el propósito era un propósito eterno para nosotros, de vida eterna, de sanidad, de liberación para todos nosotros. Qué buenos son sus propósitos. Hoy te pido en el nombre de Jesús que hagas caso de la palabra de Dios en Proverbios 16:3. Hoy te animo a que tomes esta palabra de Proverbios 16:3. Dice, encomienda, déjalo, ponlo
Lleva a cabo, encomienda al Señor tus obras, encomienda al Señor tus proyectos, encomienda al Señor todo lo que vayas a hacer en este día, en esta mañana, mañana por la mañana, cada día. Encomienda, pon delante del Señor todos esos pensamientos, todos esos planes, toda tu vida, ponla, encomiéndala delante del Señor. Y dice la palabra en su original, te estoy leyendo la Biblia textual original, dice, y tus pensamientos serán afirmados. Y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, que todos esos pensamientos y esos planes van a ser mejor puestos, afirmados en su voluntad. Tus pensamientos van a estar correspondidos con los pensamientos del Señor. Así que todo plan y todo proyecto que tú pongas delante del Señor, Dios te lo va a poner en un orden correcto. Dios te va a estar mostrando cómo tienes que hacer las cosas mejor. Porque sus pensamientos y planes son mejores, son más altos. Tú estabas viéndote como alguien de éxito, Dios estaba viendo como alguien de mucho mayor éxito. Tú te estabas viendo como alguien que iba a acabar esa carrera y que iba a trabajar de tal cosa. No sé, como Zacarías viéndote a ese hijo como sacerdote, pero Dios está viéndote por aún algo mayor, algo más fuerte. Dios tiene planes y propósitos impresionantes para ti. Y dice la palabra de Dios que sus propósitos son inmutables, no se puede mover. Cuando nos afirmamos en el propósito, en la roca que es Cristo, cuando nos aseguramos en el plan divino, sus planes son inamovibles. Sus planes son inamovibles. Me sorprendía como dicen los rabís judíos. Ellos dicen, el lugar más seguro que va a haber va a ser la tierra de Israel. Sabemos que van a venir el rey del norte en contra de nosotros. Sabemos que van a venir guerras. Sabemos que van a venir y van a estar en contra reyes de toda la tierra en contra nuestra. Ellos lo saben, ellos están hablando acerca de ese último tiempo, los rabí judíos. Les están enseñando, dice, pero sabemos que el lugar más seguro es aquí, porque Dios ha prometido que al final del tiempo salvará esta tierra. Qué bueno saber los planes y los propósitos de Dios. Qué bueno ponernos en los proyectos divinos, porque sabemos que todas las cosas que Dios hace son buenas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Qué bueno saber que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos trabajando en su proyecto, sabemos que es bueno, que tiene propósito, y los propósitos de Dios son eternos. Nos atamos a los propósitos eternos, nos atamos a los tiempos de Dios, nos atamos al tiempo que Dios ha establecido, no al cronos de este mundo. El cronos es el tiempo donde la gente vive en ese cronos. Nos atamos al kairos de Dios, donde somos establecidos en los tiempos y donde en ese kairos de Dios sabemos cuándo tenemos que entrar y salir, sabiendo que nuestra entrada y salida serán bendecidas. Nos atamos a los tiempos divinos, a la voluntad del reino de los cielos, sabiendo que el reino de Dios se establece en la tierra y que ese reino tiene un tiempo, tiene un kairos terrenal, donde el kairos de Dios, el celestial, invade al cronos de la tierra y donde todas las cosas al final actúan alrededor de la voluntad en el kairos de Dios. Ten fe hoy en el nombre de Jesucristo para poder dejar todos tus planes en las manos de Dios. Para que puedas, como dice Proverbios 16:3, encomendar en este momento, encomendar todos tus planes, encomendar a tus hijos, encomendar tu trabajo, encomendar tu ministerio, encomendar tu cuerpo, encomendar los tiempos, encomendarlo todo en este momento. Vamos a encomendar nuestro tiempo delante del Señor. Vamos a presentar todos nuestros proyectos, todos nuestros planes. Vamos a meditarlos en la presencia del Señor. A partir de hoy, toma la decisión de no tomar ninguna decisión si no está aprobada
por la palabra del Señor, por la voluntad que el Espíritu Santo te esté hablando en ese momento. Dios te va a preservar, igual que preservó a Pablo en esa isla donde la mordedura de la serpiente le pudo morder. El veneno, me imagino que entró dentro de su corriente sanguínea, pero algo en su interior paralizó ese veneno. Algo hizo que en la tormenta donde todo el mundo es destruido, donde los marineros experimentados dice que habían perdido toda esperanza, dice la palabra de Dios, donde dice que ya no veían ni el sol ni las estrellas, se había hecho oscuridad en sus vidas, donde estaban viendo que iban a perecer porque ya habían perdido además toda esperanza, donde ya no había solución y solamente había, dice, que una gran tormenta que los acosaba, es decir, que la tormenta los estaba persiguiendo, como a veces puede que tú te encuentres en medio de este mundo acosado de la misma forma que esta tormenta acosaba, perseguía al barco donde estaba Pablo, pero ninguno de ellos pereció y la serpiente, su veneno, no pudo ser efectiva en la corriente sanguínea de Pablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es necesario, dice el versículo 24 donde hemos leído: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, es necesario que el propósito mío se cumpla. Por eso no hay muerte, no hay mortandad que en el medio del día destruya, no hay pestilencia que pueda contigo, no hay saeta, no hay flecha que pueda contigo. Van a caer a tu lado y a tu izquierda y a tu derecha van a caer, van a venir muchas tormentas, es verdad, van a venir problemas en este mundo, pero la palabra de Dios dice que si estamos sujetos en la roca, en su propósito, tú no vas a perecer. Pero además dice la palabra aquí, dice Pablo, ni tú ni los que están contigo perecerán. Somos responsables de la gente que tenemos alrededor, no solamente de nuestras vidas, sino también de los hijos, de aquellos que pastoreamos con nuestro testimonio, de todos esos vecinos, de toda esa gente que nos rodea. También somos responsables. Somos testigos de Jesucristo a este mundo. Por eso es necesario que nos alineemos con el propósito de Dios, sabiendo que no solamente nos vamos a salvar nosotros, vamos a ser salvos, sanos y liberados, sino que los que están a nuestro alrededor se van a beneficiar, van a entrar en el arca con nosotros, así como Noé, aleluya, halló gracia delante del Señor porque era un varón justo, que era pregonero de la palabra de Dios. Él pregonaba la palabra de Dios. Él estaba no en sus proyectos personales, sino en los proyectos de Dios. Yo no sé Noé a qué se podría estar dedicando. A lo mejor, como sabía, me imagino que sabría de carpintería, él estaría diciendo, bueno, voy a hacerme una casa y un hotel de madera aquí. Pero Dios interrumpió ese plan y ese propósito, y en ese plan y en ese propósito dijo, oye, quiero que vayas a construirme algo de madera, pero no va a ser ni un hotel, no va a ser una casa, no va a ser esto que tú estás soñando. Ah, no, Señor, ¿qué va a ser? El propósito que yo tengo para ti es que construyas un arca, un barco en medio de un sitio donde nunca ha llovido. ¿Cómo puede ser? Hasta entonces no había llovido. La gente se va a reír de mí, pero no importa, porque creo que tu propósito, aunque no entiendo tu propósito en este momento, no es comprensible esto, no es comprensible este naufragio, no es comprensible que sirviéndote a ti, Señor, me muerda la serpiente, no es comprensible que yo, que soy pregonero de justicia, me digas que ahora haga un barco. No entiendo tu voluntad, pero no estoy llamado a entender sino a obedecer. Di conmigo, no estoy llamado a entender sino a obedecer. Gracias a Dios que Noé pudo obedecer, sin entender nada, sin comprender nada natural que estaba viendo en su época. Él estaba viendo en su época que no llovía. ¿Para qué hacía falta un barco en la tierra? Un barco no hacía falta. Pero pudo comprender que la voluntad de Dios excede a todo nuestro conocimiento limitado y que es mayor, su propósito es mayor, el plan de Dios es mayor, es mejor su pensamiento que mi pensamiento, me va a beneficiar mucho más. Y como a Noé, no solamente voy a salvar mi vida, sino que voy a salvar la vida de mi familia, la vida de los que están alrededor de mí. Van a entrar en esa arca y va a haber salvación en medio de la inundación que viene sobre toda la tierra. Este es un mensaje para que a partir de hoy no hagas nada sin estar contando con la voluntad de Dios.
Es un mensaje para que estudies la palabra de Dios, la voluntad del Señor, para que comiences un plan de lectura en el Nuevo Testamento, para que sepas bien qué es lo que Jesús nos ha anunciado por venir, cuál es la voluntad de Jesús para nuestras vidas. Y en segundo lugar, es para que te posiciones diciendo: Señor, necesito todos los días orar delante de ti, viendo cuál es tu plan. Como dijo, creo que es el profeta Habacuc, estaré en mi puesto de guardia, estaré como un guardia, estaré como un soldado, para ver cuál es tu voluntad, Señor. Permaneceré en mi puesto de guardia, no me moveré a ningún sitio, permaneceré, porque sé, como dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero atentos, porque ese versículo continúa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero sigue diciendo ese versículo: a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien. Tempestades, víboras, todas las cosas van a ayudar a bien. Es esa arca en medio de un desierto. Todo va a ayudar a bien. Los planes que no entiendo de Dios me van a ayudar a bien, porque son el propósito de Dios. Pero para eso necesito tener un altar todas las mañanas, todas las noches, donde me presento delante del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para mí hoy? Señor, ha pasado este día en la noche. Espero haber cumplido con tu propósito. Si no ha sido así, te pido perdón y te ruego que me sigas hablando cuál es tu propósito. Soy capaz de dejarlo todo. Soy capaz de que cuando tú pasas por aquí, cuando tú pasas por mi casa, tú eres el buen maestro y tú sabes la mejor enseñanza para mí, Señor Jesús. Cuando tú pasas por aquí y cuando tú me dices: deja esa mesa de finanzas y sígueme, voy a soltar la mesa y voy a seguirte a ti. Cuando yo voy a estar en las redes buscándome mis peces, buscándome mi propio sustento, si tú pasas por aquí y me vas a decir: Pedro, sígueme, voy a dejar inmediatamente las redes. Yo tenía proyectos de tener una gran empresa de pescadora donde pudiese vender mi pescado a la gente. Tengo ese proyecto, pero tú me has dicho: sígueme. Mi proyecto es mejor que el tuyo. Mi plan es más grande que el tuyo. Mi plan te va a gustar al final más que el tuyo. Tú te estás viendo como un rey en medio de tus hermanos, como alguien que se inclina ante ti, ahí en la tierra tuya donde tú vives con tus hermanos. Pero yo te estoy viendo como el gobernador de Egipto. Yo me imagino que cuando José estuvo viendo la visión donde las estrellas, el sol, sus hermanos, sus padres se inclinaban ante él, la visión pudiera haber sido que él entendiese que él iba a ser gobernador en aquella tierra, pero aquella tierra iba a ser devastada por el hambre. Pero tuvo que acontecer la venta, la traición, la venta de sus hermanos, la traición. Tuvo que acontecer ese calabozo, esa cárcel. Tuvo que acontecer ese tiempo de esclavitud. Tuvo que acontecer todo aquello. ¿Para qué? Para poder presentarse delante del faraón y traer un proyecto de vida tremendo que salvó no solamente a Faraón, a los egipcios, a José mismo y a sus hijos, sino también al pueblo hebreo que se encontraba en el sitio del hambre. Gracias a que pasó de su propósito al propósito de Dios, aunque ese propósito no fue muy bonito en algunos momentos. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, no tienen por qué ser perfectos a nuestra vista. La cruz no es bonita. Los clavos no son bonitos, los clavos no son buenos para el cuerpo. Esa corona de espinas no es una corona real, preciosa y de oro. Es una corona que se mete en nuestras sienes y atraviesa nuestros pensamientos y nos duele y dice: no entiendo esta crisis, no entiendo este problema, no entiendo por dónde estoy pasando. Las espinas se están clavando en mi mente y no puedo comprenderlo, pero entiendo que hay un futuro de gloria y de salvación, aunque ahora no lo estoy viendo. Gracias que Jesús pudo orar, y dice la palabra, por el gozo puesto delante de él. Por el gozo pudo ver ese gozo delante de él, y al ver ese gozo dice que cogió fuerzas. Ese gozo puesto delante de él, éramos tú y yo salvados. Por eso pasó una cruz tremenda, el Calvario, los latigazos,
los escupitajos, las patadas y puñetazos, la traición de los que anteriormente le habían estado aclamando como Mesías, después le estaban insultando en su camino al Gólgota. El propósito de Dios a veces no lo comprendemos, porque es de Dios, y Dios es muy, muy grande. Es grande su propósito, es eterno su propósito, es maravilloso. Él es Dios, y nosotros somos hombres. Somos finitos en nuestra mente, pero Dios es todopoderoso. Por eso necesitamos buscar más y más en la palabra y en la presencia de Dios cuáles son sus planes y propósitos, y estar dispuestos a ser valientes, a ser esforzados y muy valientes, como Josué, para obedecer su palabra. Aunque Josué no estaba en un momento diciendo: ha muerto Moisés, el líder se ha muerto, no sé para dónde ir, ¿qué hago con tanto pueblo? Nunca antes no he sido líder, no sé cómo hacer esto, lo hago en mis fuerzas. Pero el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente para obedecer mi palabra. Y así es como pudieron alcanzar victoria en medio de todos sus enemigos. Necesitamos levantar altares en casa. Necesitamos ser gente de oración. Necesitamos ser gente valiente, gente de fe. Necesitamos ser gente de fe. La gente de fe siempre ha sido, en la palabra vemos gente muy, muy loca. Ha sido gente loca, ha sido gente que ha hecho cosas que retaban a la lógica humana. Eran cosas ilógicas. El presentarse delante de un gigante, delante de un ser que está adiestrado para la batalla, que había matado y asesinado a miles de personas. Es ilógico que un muchacho se presente delante de un gigante que no estaba experimentado en la batalla, sino en cuidar ovejas. Es ilógico que se presente sin armadura, es decir, yo no quiero ninguna armadura. Es ilógico que un niño, que un joven pueda vencer a un gigante. Pero es que este niño, este joven, tenía un secreto en su mano, la roca que es Cristo, diciendo: yo no voy a darle dirección, la dirección de mi vida se la va a dar la roca que es Cristo. La roca Jesucristo fue la que hizo que el gigante se cayese, porque no cayó hacia atrás al ser golpeado, sino que cayó hacia adelante, porque quien lo tiró fue el propósito de Dios. El propósito de Dios va a estar derribando todo gigante. El propósito de Dios te va a dar perspectiva en tu vida, te va a dar planes de vida, te va a sanar, te va a bendecir, te va a dar tu pan y tu agua. Pero necesitamos levantar altares. Hoy planea conmigo lo mejor. Hoy ponte en la mejor oración, la cual va a estar diciendo: Señor, méteme en la oración. Méteme en la oración. Méteme a leer la palabra, a estudiar la palabra. Vamos a orar. Vamos a orar, a adorar a Dios. Vamos a tener un tiempo, iglesia. Vamos a tener un tiempo donde podamos adorar al Señor. Estoy aquí con mi esposa Mari Carmen, que ella también va a estar alabando al Señor, orando a Dios. Quiero que también ella ore. Quiero que tú ahí en tu casa estés orando, que no te entretengas con nada más, que pases un tiempo en oración con el Señor, en adoración, donde vamos a estar orando y adorando a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada uno de los que están ahora viéndome. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, tú tienes palabras de vida y no de muerte para todos tus hijos, Señor. Tú tienes planes de bien y no de mal, bendito Dios. Tus planes son mayores que los nuestros, son mejores, Señor. Queremos atarnos a tu tiempo y a tus planes, Señor. Queremos entrar, Señor, en los tiempos divinos. Entramos en tu reino, Señor. Vivimos en tu reino. Nos movemos y somos en tu reino, Señor. En tu reino, Señor, el tiempo cambia. La atmósfera cambia.
Los planes cambian, la circunstancia cambia, las cosas se ven de forma diferente. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Pon colirio en nuestros ojos. Pon colirio en nuestros ojos para estar viendo, Señor, para que se abran los ojos, Señor, y quites, bendito Dios, la ceguera de este mundo y podamos ver tus planes grandes y maravillosos para nosotros. Quita, Señor, quita de nuestros ojos, en el nombre de Jesús, quita toda ceguera espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, bendito Dios, quita toda la ceguera espiritual, bendito Dios, que está impidiendo que podamos ver, Señor, como aquel siervo de Eliseo, Señor, que no podía ver todo ese ejército alrededor, para que puedas ver en el nombre de Jesús que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Hay una multitud al lado tuyo, hay una multitud de ángeles a tu alrededor. Escucha, iglesia, abre tus ojos. Escucha, niño que me estás viendo, abre tus ojos y vas a estar viendo ángeles. Escucha, tú que te estás preocupando por esta situación y por esta crisis, abre tus ojos en el nombre de Jesús. Hay ángeles que están proveyéndote para ti pan y agua y que están con copas que tienen sanidad para ti. Hoy recibe en el nombre de Jesucristo pan y agua en el nombre de Jesús. Recibe provisión, recibe hoy propósito en el nombre de Jesús y recibe ahora mismo en el nombre de Jesús salud para todo tu cuerpo. Hay una copa de sanidad que se está derramando ahora en el nombre de Jesús. Recíbela en estos momentos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy recibe tu liberación. Nada te atará, nada te retrasará, nada te desenfocará, porque estás afirmado en la roca que es Cristo. No hay tormenta que te mueva ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Muévete ahora en el nombre de Jesús sobre la roca. Muévete sobre la roca en el nombre de Jesús. No estés mirando ya tu pasado. Entierra tu pasado ahora en el nombre de Jesucristo. Entierra todo pasado en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo, desautorizamos todo pasado que está influenciando nuestras vidas. Quedas libre de toda carga en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ahora renueva nuestro entendimiento en base a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, renueva el entendimiento de nuestra mente. Ahora en el nombre de Jesús, sé renovado en la mente, una mente nueva. Amén. La mente de Cristo. La mente que no mira lo presente, sino lo por venir. Una mente puesta en lo eterno y no en lo temporal. Amén. Una mente puesta en que vienen cosas grandes. No quiere decir que no hayan peligros, no quiere decir que no hayan gigantes, no quiere decir que no hayan problemas. De hecho viene sobre la tierra, viene la hecatombe ya predicha por el Señor. Pero lo que te estoy diciendo es que te vas a mantener firme y como testimonio en medio de la hecatombe, en medio de la crisis, en medio de todo el diluvio que viene. Tú vas a ser un arca que va a estar anunciando que en el arca Jesucristo hay salvación. Hay salvación. Tú eres el portador del mensaje último para esta tierra. Tú eres el profeta enviado para este último tiempo en esta tierra. Como Esther, mujer, aleluya. Como Esther, mujer, para este tiempo, para esta hora has sido designada. Por eso no pudieron acabar contigo. Por eso ese matrimonio frustrado no pudo acabar contigo. Por eso esa enfermedad no ha podido acabar contigo. Ni ninguna crisis, mujer. Porque para esta hora tú has llegado a la tierra en el nombre de Jesucristo. Ahora hablo a todo hombre que hoy se levante en el nombre de Jesús, que hoy se levante como Juan el Bautista, sin tener miedo a perder la cabeza, para que cuando Herodes, los Herodes de este mundo puedan ver a Jesús, se confundan y digan, pero este no es Juan, y es que Juan perdió la cabeza y se parecía tanto a Jesucristo que ya no tenía rostro propio, sino que se parecía más a Jesús. Aleluya. Que nos parezcamos, hombres de Dios, que hoy determinemos en parecernos al mejor hombre que ha pisado la tierra, aquel que no miró por sí mismo, sino miró por toda la humanidad. Nuestro referente mayor, Cristo. Sé bendecido, sé levantado en esta hora, para que recibas en estos momentos, en este día de domingo hoy recibirás planes y propósitos. Hoy como Jeremías,
que cuando toda la tierra estaba conquistada y asolada y puestas las puertas de la ciudad, puestas a fuego, las ruinas de toda esa Jerusalén estaban allí porque el enemigo había entrado y él estaba encarcelado por predicar, por profetizar la verdad, como muchas veces te ha pasado a ti, que por decir la verdad te has visto encarcelado. Que como Jeremías hoy puedas decir, como Jeremías también, aunque todo esté caído, puedas llamar a alguien como él llamó a su sobrino y decir: oye, yo no tengo miedo, yo no estoy mirando lo presente, que Jerusalén ha caído, no estoy viendo eso, porque lo que estoy viendo es que aquí se sembrará y se cultivará la tierra otra vez. Así que ves, dice Jeremías, ves y cómprame ese terreno. ¿En la cárcel? Sí, estoy en la cárcel, pero cómprame ese terreno, porque esta cárcel es momentánea, y aquí se volverá a edificar la ciudad, y aquí se volverá a comprar, y aquí se volverán a vender, y aquí se volverá a sembrar la tierra, y vendrá fruto, y fruto en abundancia, te dice el Señor, porque las cárceles son temporales, momentáneas, pero los propósitos de Dios son eternos. Átate en este día a los propósitos eternos. En el nombre de Jesús, sigue orando. Vamos a tener un tiempo donde podamos adorar y buscar su presencia, donde el Espíritu Santo no está mudo para hablarte. Aleluya, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gracias por poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu voluntad para nuestras vidas. Queremos alinear, Señor, nuestra voluntad a tus propósitos, Señor, para que se cumplan tus designios, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, para que todas las cosas que tienen que acontecernos, Señor, estemos preparados, Señor. Tú prepares nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, cada paso que damos, Señor, lo demos firmes en ti, Señor, en tu perfecta voluntad, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos hacer, Señor, lo que tú, Señor, quieres que hagamos, Señor. Amén, queremos Señor. cumplir, Señor, con el propósito para el cual nacimos, para el cual tú nos enviaste, Señor, en medio de este tiempo. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque estamos en tus manos, Señor. Amén. Y nada tenemos que temer. Aleluya. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, Adora, Señor. rendido ante Adora a tus Dios. pies, Adora. para ofrecerme Adora en estos momentos al hoy Señor. como un sacrificio. Espíritu Santo. Úsame, Señor, para darte gloria. No me avergonzaré de lo que haces en mí y a través de mí. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, sino tu viento el que impulse mi barco. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, crece tú en mí, que mengue yo. Santo Dios, te adoramos, Señor. No quiero Te adoramos, Rey de Reyes. crece tú en mí, que mengue yo. No quiero ser yo, crece tú en mí, que mengue yo. Adora a Dios. Dale toda la gloria y la honra a Él. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Bendito Dios. Háblame tu consejo, Señor. Háblame tu consejo. Quiero escuchar tu consejo. Sí, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Bendecimos a todos los que están escuchando, Amén, Señor. Dios. Bendecimos sus vidas, Señor.
Señor, sus corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga firme en ellos, Señor. Que cada uno, Señor, pueda entender, Señor, tus planes para sus vidas, Señor. Que aprendan a esperar, a confiar en ti, Señor, a fortalecerse en tu palabra, Señor. Atentos en todo tiempo y en todo momento a tu voz y a tu voluntad para sus vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tú despiertes sus sentidos en todo momento para entender, Señor, cada uno de tus planes, Señor. Que tú, Señor, pongas sensibilidad en sus vidas a tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan escuchar tu voz, Dios. Bendecimos a cada persona. Bendecimos las familias, Señor. Bendecimos sus hogares. En el nombre de Jesús. Y declaramos que tú eres su proveedor, Señor. Tú eres su refugio en la tormenta, Señor. Tú eres su esperanza en medio de la desilusión, en medio del problema, en medio de las circunstancias, Señor. Tú eres su salvación. Amén, Dios. Aleluya. Que tú seas quien dirige sus vidas, quien dirige sus barcas, Señor. Quien conduce, Señor, sus vidas hacia tu propósito, Señor. Amén, Dios. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición sobre cada persona que está escuchando en el nombre, que sobre todo nombre es, en el nombre de Amén, Jesucristo. Dios. Santo Dios Todopoderoso, Señor, gracias, Cristo. Alabamos, Dios, damos tu honra a ti, Señor. Aleluya. Muy bien. Bueno, sigue en adoración en este tiempo. Me despido hasta la próxima y donde podremos seguir estudiando más y más la palabra. Dios te bendiga. Un abrazo virtual muy grande y pronto nos vemos.